Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar lo que ocurrió ayer, pero sobre todo lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional luego de que el presidente de la República vetara parcialmente la ley para combatir el conflicto armado, eh, en la que ayer la Asamblea le negó el incremento del IVA y aprobó otras cosas más. Eh, Había varios caminos y mientras muchos en las redes sociales discutían si es que es legal o no lo que pasó, lo que hizo la Asamblea, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer el presidente. El presidente ya había vetado y había enviado el veto a la Asamblea Nacional. Según lo que sabemos, 15 minutos después de que la Asamblea se pronunciara negándole el IVA al presidente, le enviaron el proyecto y el presidente 3 horas después envió el veto parcial. Mientras tanto, la Comisión de Desarrollo Económico estaba convocada para hoy a las 7:30 de la mañana, antes de que se vete el proyecto. Héctor Muñoz, ex asambleísta, está con nosotros para conversar de este tema. Héctor, buenos días. Gracias por estar aquí. Y lo primero, ¿no te parece extraño todo lo que ocurrió ayer? Extraño, pero sobre todo muy veloz. Muy buenos días, No Milton. Viviana, sino veloz nomás. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Sí, a ver, creo que algunos anticipábamos un poco qué es lo que iba a pasar por algo de conocimiento que teníamos de, por ejemplo, la votación en bloques y que se anticipaba ya que el IVA no iba a contar con el respaldo necesario, ¿no es cierto? Que era bien difícil que tenga los 70 votos para que pueda ser aprobado. Sin embargo, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, como bien lo dices, es la velocidad con lo que se dio todo. Algo te decía tras micrófonos que un poco asemejándolo al tema futbolístico, jugaron el presidente de la Asamblea con el presidente de la República a hacer el Barcelona de Busquets, en donde de verdad fue algo impresionante la rapidez con la que se manejaron los temas. Y sí, quizás hubo otras cosas que a mí me llamaron la atención, porque cierto sector, digamos, de mis colegas abogados hablan o critican sobre la posibilidad o no del veto del presidente respecto al IVA, ¿no es cierto? El artículo de la Constitución que habla sobre la posibilidad que tiene el presidente para vetar los temas de la Asamblea Nacional habla que no se pueden incorporar otras materias, ¿verdad? Aquí está o sea, aquí el análisis es si es que la materia se refiere al tema tributario, si la materia se refiere al tema particularmente del IVA, ¿verdad? Hubo una suspicacia bien interesante dentro de la votación. Cuando yo le escuché al secretario general de la Asamblea Nacional, cuando ponen en la votación del 5%, de la reducción del 5% del IVA para los materiales de la construcción, nunca se dijo la palabra IVA. No se habló nunca del impuesto. Entonces, quizás eso les llegó a sorprender a muchos. Porque cuando yo empecé a escuchar, porque me tocó seguir por temas profesionales ¿cómo se llama? El pleno del día de ayer, yo no encontré en ninguna parte que se haya mencionado la palabra IVA. ¿Y por qué digo esto? Porque es de ahí de donde se coge el presidente, de sus asesores jurídicos en la presidencia de la República, para poder poner este texto alternativo que es la subida del IVA al 13. Eso muy poca gente se dio cuenta. Y de verdad, si es que nosotros podemos volver a escuchar el pleno del día de ayer, cuando llaman a la moción esta de la votación, nunca se menciona el tema ¿Y IVA. qué se menciona? Se menciona que se va a poner al 5% la tarifa. Nunca se menciona el tema de IVA. Entonces, con lo cual, muchos yo creo que fueron sorprendidos por ese lado. Pero ese 5% de tarifa para la construcción se aprobó. Se aprobó. ¿Y por qué el presidente en El su veto momento que se insiste? aprueba, si es que vemos cómo es el análisis del veto del presidente, él menciona la parte del 5% del IVA y abajo de eso inmediatamente establece cuál es la propuesta del incremento del IVA, como diciendo, se topó el IVA, se habló ya del IVA, ¿no es cierto? Entonces Ajá. yo tengo la posibilidad de incrementar el IVA al 13%. Y sobre todo otro tema que es interesante dentro del veto y que podría llegar a ser peligroso, no solamente es que se sube el 13%, sino que se le da la posibilidad al presidente para que esto lo pueda subir hasta el Es decir, 15%, el ¿no es presidente está cierto? pidiendo subir el IVA permanentemente al 13 y pidiendo la autoridad para él decidir cuándo sube hasta el 15. Efectivamente. Porque cuando dice la autoridad de las finanzas públicas, ¿a quién se refiere? Al ministro de Es Economía. el ministro, O sea, efectivamente. es una llamada y le dice, ministro, me aprueba la subida del IVA al 14 hoy y el siguiente mes al 15, y así operaría, digamos. Porque es el gobierno que tiene justamente esa facultad, ¿verdad? Y eso está reconocido efectivamente desde la Constitución y todas las leyes que vienen para abajo. Ahora,
Lo que sí también a mí me llama un poco la atención es que los sectores políticos se sientan como que les golearon con esto. Hubo un acuerdo previo, efectivamente, para que se pueda dar esta votación, ¿no es cierto? La votación en bloques, de lo contrario, no se hubiese dado así. Esto Claro. estaban de acuerdo el sector del correísmo, los socialcristianos y todos los demás, ¿no es cierto? Hace una semana más o menos, Milton, se venía hablando de que el presidente iba a meter el IVA por el veto porque no iban a haber los votos. Esto ya se lo sabía. Ujú. Es que no se vengan a hacer los sorprendidos cuando este tipo de cosas pasaron. Y por último, si no querían que pase esto, ¿por qué no se presentó una moción por escrito para negar el tema del IVA? ¿Por qué no se presentó una moción escrita para el tema del archivo? ¿No es cierto? Entonces, claro, que después de los medios llegan, nos golearon. A ver, Claro, se ay, hagan los sorprendidos. vamos las cosas como son. Y las cosas como son que normalmente una asamblea no notifica a los 15 minutos al presidente de su resolución. No tiene por qué hacerlo tampoco. Y normalmente no ocurre que un presidente te escribe un veto de, ya voy a ver cuántas hojas, en 3 horas. O sea, Sí, normalmente no pasa eso. sí. Yo creo que el mejor operador político que tiene el gobierno es Cronfle, ¿no? Sí, claro. Es que sí, son aliados, entiendo esto yo, y entiendo que se tiene que dar alguna, digamos, ligereza en tema de tiempos por todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, este tipo de cosas sí llaman la atención. Un veto de 19 hojas. En 3 horas es imposible. Es Jurídicamente hablando, si es que le llega a uno y ese rato ponerse a redactar no imposible, pero es sumamente o complicado y te sea, lo digo esto como abogado. se puede pensar que ya estaba hecho. Digamos, lo que hicieron ayer fue seguir un libreto del acuerdo, porque aquí va a pasar que el viernes votan eh, y no hay los 92 votos y otra vez se van a ver con cara sorprendidos. Chuta, nos golearon. Y aquí hay un tema interesante si vemos la votación. Ayer la votación del IVA a favor tuvo 43 votos. Ajá. 137 menos 43 son 94. Digamos, si es que no operaría el gobierno, no pasaría, porque la ratificación, acuérdate que la ratificación tiene que ser con las 2/3 partes, ¿no es Ajá. cierto? A diferencia del allanamiento, que muchos equivocadamente dicen que se necesita 70 para el allanamiento. Esto no es así. Se necesita la mitad más uno de los presentes. Para Es el decir, allanamiento. para el allanamiento, es decir, O sea, si van mayoría 100 simple. necesitan 51. Si es que el pleno, digamos, el pleno se instala con 70 personas, se necesitaría 36 para poder pasar el allanamiento. Esa es la estupidez Para poder que tiene pasar la el propuesta, allanamiento del presidente. o sea, para que el veto del presidente entre Sí, a hacer ley. efectivamente, pero aquí hay un tema anterior. Y para insistir, siguen necesitando 92. 92. Así se instalen con 76. Así se instalen con lo que sea, necesitan los 92. Ahora, Esa es la constitución esa es la hiperpresidencialista. barbaridad. Y la solución, Milton, la tienen en la misma Asamblea Nacional. Yo presenté cuando fui asambleísta en el 2020, presenté una enmienda constitucional justamente para el análisis del artículo 138 de la Constitución, que tiene informe positivo de la Corte Constitucional, en donde yo establecía justamente el hiperpresidencialismo que se da para la mayoría en la votación de la ratificación de los vetos presidenciales. Ujú. Dije, si es que las normas se aprueban con 70 voluntades, ¿no es cierto?, dentro del Parlamento, ¿cómo es posible que el presidente, una vez que lo vete, se necesite de 92? Entonces yo quería equiparar y está planteado esto. Esto, como dice la gente, duerme el sueño de los justos, pero la Asamblea tiene la posibilidad en su escritorio de poder hacer esto. Sí, quizás el informe del primer debate no fue tan positivo, porque en ese momento quien estaba presidiendo la comisión constitucional, el presidente y el vicepresidente, eran Francisco Jiménez y Diego Ordóñez. Entonces, claro, a mí me llegaron a decir algo que para mí es inaudito. Me dijo Jiménez, cuando yo presenté esto en la asamblea, me dijo, a ver, conceptualmente yo estoy muy de acuerdo, pero como bloque de gobierno yo no puedo estar de acuerdo con esto. O sea, aquí quiere decir que, como siempre, Claro. se va a legislar en función de las coyunturas y de quién está en el poder. Esto es una estupidez, es una barbaridad. Entonces, con lo cual, yo esperaría que la asamblea, dentro de esta responsabilidad que tienen, y para que no se estén quejando después de que supuestamente le están goleando con los vetos, discutan esto a profundidad. Y por último, si no quieren pasar, que no pasen, pero que no se hagan los locos. Vamos políticamente esto es una operación. Digamos, esto es Absolutamente. una operación política que no es ilegal. Ya vamos a hablar del tema del otro lado, de que se pudo o no se pudo incluir o excluir ciertas cosas, pero el procedimiento y las posibilidades no son ilegales, son políticas. Porque aquí a lo mejor existe un acuerdo y después los socialcristianos le van a viabilizar al presidente lo que está pidiendo, porque a lo mejor están de acuerdo y van a decir, no sé, nosotros no hemos violado nuestro principio
firmado sobre piedra, que es no apoyar los impuestos. Y ahí yo Sí, los discrepo apoyaron, muchísimo. pues. Ahí yo discrepo muchísimo, efectivamente. Primero, porque esta contribución solamente tiene de contribución el nombre. Esto es un impuesto puro y duro, ¿no Exacto. es cierto? No es una contribución porque una contribución tiene otras características. Una contribución, desde el sentido estrictamente tributario, jurídico tributario, significa una contraprestación para la persona que está pagando esa contribución. Aquí, ¿cuál es la contraprestación? Me van a decir que la contraprestación, porque lo que establece, digamos, la teoría es que la contraprestación es en función de una obra o un servicio. Me van a decir que la seguridad es un servicio. O sea, esto es algo que es totalmente cogido de los pelos, con lo cual, desde mi punto de vista, se cae este argumento de que nosotros no impuestos. Y por otro lado, que me sorprendió también, dan la viabilidad con sus votos para que le dan la posibilidad al presidente que pueda incrementar el ISD hasta el 5%. Ajá. Entonces, yo pensé que ellos iban a votar en contra, me sorprendió que hayan votado así, después sacaron un comunicado diciendo que efectivamente es la responsabilidad del presidente. A mí me parece una lavada de manos. O sea, el presidente está saliendo con las navidades, más o menos. Claro, metió un gol de media cancha. Porque fue por lana y salió con 5 ovejas. Fue una Más locura. o menos Sí, así. sí, 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 sí. Ahora, vamos a ver si es que esto es legal. Eh, eh, qué dice el 138? Si la objeción fuera parcial, el presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto e igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Sí. Entonces, Aquí habla de materias. Hay que ujú, determinar qué son materias y a qué se refiere ese artículo con proyecto. Proyecto se refiere al proyecto que entró inicialmente por parte del presidente de la República, o proyecto es lo que se viene evolucionando y lo que viene cambiando hasta llegar a la votación de lo último. Es decir, ujú, el proyecto es lo que se votó o el proyecto es lo que inició, por un lado. ¿A qué se refiere con materia? ¿Esto es materia tributaria en así amplio ajá. o es el IVA? Para mí se cubrieron pasando algo del IVA para coger ese de ahí. Ahora hay un tema importante en ese artículo también, que dice que el presidente tiene que mandar textos alternativos. ¿Cuál es el análisis de esto? Quiere decir que esto se podría llegar a entender, y algunos lo entienden así, como que se debió haber aprobado algo, que el presidente manda un texto alternativo a dicha aprobación. Aquí el presidente no está mandando como tal un texto alternativo a algo que no fue aprobado, perdón, algo que fue aprobado, sino que él está mandando un texto sobre el incremento del IVA. ¿A qué me refiero con esto? Que algunos dicen que si es que el IVA hubiese sido, te voy a subir 1%, les llega el presidente para el veto y el presidente en ese veto, en función de ese texto, mete un texto alternativo y dice, no, no es el 13, sino el 15. ¿Me explico? Ajá. Aquí no hubo texto aprobado para poder interponer un texto alternativo. Eso lo mantienen algunos y por eso dicen que esto puede llegar a ser inconstitucional. Para mí, yo sí creo que esta norma, que fue aprobada ayer, sí tiene serios problemas de constitucionalidad, El, empezando porque para mí la Asamblea no tiene competencia alguna para poder crear, modificar o extinguir impuestos. y ya vamos a eso. Entonces, el veto del presidente podría tener algún vicio. Podría tener algún vicio, algunos lo consideran así, porque por esto que digo, porque no hubo un texto aprobado en donde él puede meter un texto alternativo, ¿cierto? Eso por un lado, eso dice el artículo Ajá. 138. Por otro lado, dice que no se pueden meter materias que no fueron tratadas, ¿ya? Algunos se cogen de ahí diciendo que sí, es la materia de carácter tributario, y si es que vamos más específicamente, se refiere al IVA, que el IVA, como te decía inicialmente, para mí de forma astuta, se pone bajando esta tarifa, Ujú. nunca se menciona al impuesto del valor agregado, esto pasa, entonces se cogen de ahí para poder interponer Para este completarlo, texto, para claro. completarlo efectivamente, este texto de reformando la ley orgánica, la ley de régimen tributario interno. Son las 8:37, estamos hablando con Héctor Muñoz, ex asambleísta. Ahora sí vamos a lo anterior, Ujú. que es el 135. Solo el presidente o el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. La Asamblea puso el tema de los bancos, puso el ISD, puso el tema de las utilidades. Esto se podía hacer, Para mí no. porque Cronfle le dice a Lenin Artieda en una entrevista que tuvo el otro día, hay otro artículo que sí te permite hacer eso. ¿Cuál es? Lo dijo, ¿cuál? Hay otro artículo en la misma Constitución, si le revisas del 301, dice exactamente lo mismo del 135. Ya. Exactamente lo mismo, es decir, dice que no puede, la Asamblea no tiene esta competencia, solamente el Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces,
Algunos creen que el hecho de que no haya sido iniciativa del presidente, pero que esto haya pasado en asamblea y les llega al presidente y el presidente no lo veta, quiere decir que existe una especie de, no sé si de aceptación tácita o un tema de iniciativa tácita por parte del presidente. El presidente, además, el día domingo envía un documento al presidente de la asamblea diciendo que él está de acuerdo con lo que está haciendo la asamblea. Para mí, esto no avala o no subsana el vicio que se establece en función del 135 y el 301. 301. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante la ley sancionada por la Asamblea se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. ¿No será que cuando dice mediante ley sancionada por la Asamblea se coge ¿Cuál es la iniciativa? ejecutiva? El Ejecutivo. La iniciativa, es decir, yo propongo. Aquí no propone el Ejecutivo, esto está proponiendo la Asamblea. En Colombia Entonces, pasaba... tampoco se refería a este Cronfle. Tampoco. No Sé puede. ¿De cuál habla? Quizás en una de las facultades que tiene la Asamblea Nacional, decir que ellos van a tramitar esto. Quizás eventualmente por ahí se cogieron, pero para mí es algo cogido de los pelos. En Colombia pasaba más o menos lo mismo y existía una norma que solamente el presidente podía efectivamente crear, modificar o extinguir impuestos. Pero en la Corte Constitucional en Colombia sí estableció este vacío. Que qué pasaba si es que el Congreso efectivamente ponía, creaba, modificaba impuestos y esto llegaba al veto del Ejecutivo. La Corte Constitucional colombiana sí dijo que esto se subsana estableciendo con claridad, ¿no es cierto?, que efectivamente esto sí puede avalar, pero digamos, con una resolución de la Corte Constitucional. Aquí ninguna parte del ordenamiento jurídico nacional establece la posibilidad. Esto también existe algunos criterios en contra de algunos juristas. Mi posición particular es que yo sí creo que adolece del tema constitucional. Esto puede terminar siendo bajado por la Corte Constitucional. Existe ese riesgo. Y estamos hablando de que el viernes se reúnen y no tienen los votos y entonces esto pasa a ser ley. Esto puede ser ley porque ese mismo día puede enviarse al registro oficial. Y, Entonces, desde el lunes ya empieza esto con furia. y aquí justifico por qué digo que el presidente salió con las navidades. Alberto Acosta Burneo, garrotazo brutal. El gobierno pedía 1.300 millones en nuevos impuestos. Los políticos de la Asamblea le permitieron que obtenga 3.000 millones aproximadamente. Así es. Y esto un poco lo anticipábamos ayer algunos, ¿no? Que esto eventualmente era lo que iba a pasar. De nuevo, hubo un acuerdo para que la votación sea de esta naturaleza. Si es que no hubiesen querido que esto pase, así como pasó, no hubieran votado en bloques. Entonces, aquí hubo efectivamente un ánimo de propiciar esto que está pasando el día de hoy, lo que pasó ayer con el veto presidencial y lo que se vaticina que puede pasar el viernes, que no existan los votos. Ahora, también la Asamblea podría conseguir los 92 votos. Podrían aparecer el viernes los 92 votos y ratificarse en lo aprobado. Eso sí, es complicado, creo yo, pero claro, si hacemos los números fríos. A ver, fueron 83 los que 80, dijeron no al IVA. Les faltan 9. Ajá, hubo 43, no, cuidado. Hubo 43 que votaron a favor. Sí. ¿Ya? 137 menos 43 son 94. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, se puede jugar con esos 3 votos, digamos. Exacto. Ajá, pero aquí todo depende de cómo se plantea en la comisión el informe. Porque cuando les llega a la comisión decide qué es lo que se va a votar. Es decir, el informe de la comisión va a decir, ¿este informe va para ratificación o este informe va para allanamiento? ¿Ya? Si es que la comisión dice este informe va para ratificación, el pleno no puede llamar a votar para el allanamiento. Tiene que llamar a votar para ratificación, con lo cual se necesitan los 92. Si no hay los 92, chao. Entró la ley. Yo le veo desde el otro lado. Hay 83, les faltan 83, 92 menos 9. Es que no, porque eso sería... A ver. O sea, esos 83 no pueden conseguir los 9 para llegar a 92 y ratificarse o insistir en lo que votaron. ¿No? ¿No es así? Sí, depende cómo sea la moción. Depende cómo esté planteada la moción. Bueno, se verá. Bueno, la comisión convocada hoy a las 7:30, madrugaron, ¿no? sí, a todos nos sorprende la Pero bueno, en todo caso, lo que queda claro es que las movidas no son ilegales. En Las absoluto. movidas son parte del juego político. Así es, y que es legítimo y que es legal. El tema de lo que se propuso y si es que eso es constitucional ya se verá más adelante. Así es, mi querido Milton. Héctor Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días.